Bien. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con un nuevo libro, que es el libro de Nehemías. Veníamos estudiando el libro de Esdras, y la continuación, el libro de Nehemías. Saben que en la Biblia hebrea es un libro único, no está separado, sino que lo tienen los dos libros como uno solo. Y relata la continuación de la historia de los sucesos que se relatan en el libro de Esdras. Así que bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy con este libro, que es muy lindo, tiene muchas cosas, muchas enseñanzas, más que todo sobre el tema del servicio, de cómo servir al Señor. Vamos a ver un poco hoy las características de Nehemías que se pueden ver en el capítulo 1, después más adelante se verán muchas más. Así que bueno, vamos a empezar y les pido ayuda para poder leerlo. El capítulo 1, que es corto, tiene 11 versículos. Vamos a leer un versículo cada uno, así que podemos empezar. El que quiera leer se desmutea y lee el versículo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Yeselú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos entonces acá el primer capítulo de Nehemías y vamos a hacer una pequeña introducción primero acerca del libro de Nehemías. Les voy a compartir acá la pantalla. Muy bien. Nehemías. El tema principal, como sabemos, en el libro de Nehemías es la reconstrucción de la ciudad, de los muros de la ciudad, pero también toda su organización. Estaba muy desorganizado, todo muy desordenado, mucho caos había, no había un liderazgo claro en Jerusalén, y bueno, y Nehemías vino a hacer esta tarea de ordenar, de acomodar las cosas, de guiar al pueblo para ordenarse y reconstruir los muros de la ciudad y empezar a funcionar realmente, porque era, como leímos recién, era muy caótica la situación.
Muy bien. Podemos ver, acá hice una pequeña línea de tiempo, traté de encontrar una que me gustara y no lo encontré, entonces medio que la fabriqué. Tenemos acá, en esta línea de tiempo, todos los acontecimientos en torno a al retorno del cautiverio de los judíos. Ya estuvimos viendo este tema en el libro de Esdras, vamos a hacer un repasito rápido. Tenemos, por ejemplo, el primer retorno, fueron como 3 oleadas migratorias, ¿no? De retorno desde la cautividad. La primera de esas oleadas fue la de Zorobabel, en el año 539, es lo que nos relata en Esdras, al principio de Esdras, capítulo 1, con el decreto de Ciro, retorna a la primer masa de gente de judíos, con el objetivo principal de reconstruir el templo. Ahí vemos en el dibujo, tenemos ahí, con distintos colores, los distintos reyes persas, de Persia. No tenemos a Ciro primero, ahí tenemos a Cambises y a Darío después. Bueno, después veremos a Jerjes y a Artajerjes. En todo este tiempo fueron sucediendo estos reyes que tenemos ahí. Después tenemos acá indicado los libros históricos de la Biblia que se corresponden en toda esta época y los libros proféticos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Empezó el trabajo de la reconstrucción del templo en el año 538, pero por oposición, por varios problemas, en el año 536 se detiene la construcción del templo. Ahí Dios envía, más adelante, unos cuantos años más adelante, fíjense que esto fue en el 538, por el año 520, el Señor envía a 2 profetas, al profeta Ageo y Zacarías, para exhortar al pueblo a que tienen que terminar la construcción del templo, y en el año 520 Zorobabel retoma la reconstrucción y en 5 años termina el templo, ahí en el año 515. Muy bien, después de eso no se tiene mucha más noticia de lo que ocurre, y recién aparecemos unos cuantos años después. En el libro de Esdras se nos relata la llegada de Esdras junto con otro contingente de personas, pero ya muchos años después, casi 80 años desde la venida de Zorobabel, es que viene Esdras, y eso está relatado en el capítulo 7 al 10 del libro de Esdras. Fíjense ahí que antes de esto, en el periodo del rey Jerjes o Asuero, tenemos el libro de Esther. Dentro de ese tiempo histórico ocurre lo que se relata en el libro de Esther, que no es en la ciudad de Jerusalén, sino que ocurre todo en Susa, en donde vivía el rey de los persas. Muy bien, entonces ahí Esdras viene en el año 458, y esto lo sabemos con mucha seguridad, porque en el capítulo 7 del libro de Esdras se nos dice que Esdras fue enviado a poder establecer el culto que no se estaba llevando a cabo correctamente, o no se llevaba a cabo directamente, y esto fue en el año 7º del reinado del rey Artajerjes, y sabemos muy, muy seguramente por datos históricos que el rey Artajerjes empezó a reinar en el año 465, por lo cual, si hacemos la cuentita, 465 más 7 años, el año 7º del rey, entonces ahí Esdras volvió con el contingente de gente, de personas que lo acompañaron, en el 458 a.C. Luego de esto, vemos que Esdras establece restablece todos los cultos y pone en orden todo ese tema, pero la ciudad seguía en ruinas, las murallas estaban destruidas, estaba susceptible a que pudiera ser atacada, la gente construyó sus viviendas, pero no invertían tiempo y trabajo en reconstruir lo que era muy necesario, que eran los muros de la ciudad. Y entonces es que llega este periodo, el periodo de Nehemías, en el año 445, unos 13 años después
de la llegada de Esdras es que ocurre lo que empezamos a leer hoy. Y en el capítulo 1 nos dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Fíjense que nuevamente acá se toma como referencia el año 20, y esto está haciendo referencia al año 20 del reinado de Artajerjes, que era el rey que estaba en ese momento, por lo cual también podemos tener con seguridad la fecha en que Nehemías, en que ocurrió esto que vemos en el capítulo 1, que fue el año 445 a.C., y el mes de Quisleu, que es noviembre o diciembre, es el 9º mes del calendario hebreo. Tenemos entonces que Nehemías, comienza el relato de Nehemías en este momento histórico, en el año 445. Y vamos a ver que en lo sucesivo del libro, que Nehemías viene a Jerusalén para hacer la tarea, y pasan varios años, y en el año, y casi sabemos una referencia de cuánto tiempo es que abarca todo el libro de Nehemías, porque al final del libro, en el capítulo 13, versículo 6, se nos dice que Nehemías vuelve a Susa, ¿no? Y eso fue en el año 32 del reinado de Artajerjes, ¿no? Entonces, haciendo la misma cuentita recién, acá tenemos estas flechitas. Nehemías retorna a Susa en el año 433 a.C. Y está solamente unos días en Susa y se entera de que hay unos problemas y vuelve a pedir permiso y retorna nuevamente a Jerusalén. Así que tenemos casi, y ahí termina prácticamente, vuelve Nehemías y se ordenan un par de cosas y termina el libro, por lo cual el periodo que abarca el libro de Nehemías es entre el 445 y el 433. Y lo más probable es que el libro haya sido escrito posterior a eso, o sea que la fecha de escritura más probable para el libro de Nehemías es alrededor del 430 a.C. Y encontré una referencia que es muy interesante, que nos muestra, es lo que se le llama una evidencia externa. Sabemos que se habla de que un libro de la Biblia, las evidencias internas es lo que valida ese libro con referencia a otros libros de la Biblia. Cuando hay otro libro de la Biblia que hace una referencia a ese libro, le da una validez como libro inspirado. Por ejemplo, si en el Nuevo Testamento el Señor cita alguna porción o un pasaje de un libro del Antiguo Testamento, eso se le llama una referencia interna muy fuerte, porque el Señor mismo le da autoridad de palabra de Dios. Y tenemos referencias al libro de Nehemías en el Nuevo Testamento, pero también hay una referencia que le da una validez histórica muy importante al libro de Nehemías, y es unos papiros muy antiguos. Yo acá tengo una imagen. A esto se lo conoce como los papiros de Elefantina. Elefantina era una región donde había un establecimiento de judíos, ¿no? Y que habían construido ahí una sinagoga, un templo. Y bueno, esa sinagoga fue atacada y fue casi destruida. Y entonces, dentro de estos papiros que se encontraron muy antiguos, datan de esa época, del año 400 y pico antes de Cristo, hay un papiro conocido como la petición para Bagoas. Bagoas era un gobernante persa de la región de Judea, ¿no? Se le envía esta carta pidiéndole ayuda a Bagoas para reconstruir este templo que había sido destruido en la región de Elefantina. Y lo interesante es que en este libro, en esta carta, en este papiro que tenemos ahí muy antiguo, se mencionan dos nombres, que son el nombre de Sanbalat, que si ahora cuando leamos el libro de Nehemías lo vamos a encontrar por todos lados. Sanbalat era uno de los principales enemigos de Nehemías, opositores a que se reconstruya Jerusalén. Sabemos que Sanbalat era de lo que después fueron llamados los samaritanos, que estaban en constante pelea con los judíos. Bueno, y se nombra Sanbalat en este papiro
pidiéndole también ayuda, porque Sanbalat era una persona importante, tenía mucho poder en la zona, por eso se le pide también ayuda a Sanbalat para hacer esta tarea de reconstrucción. Y también se menciona otra persona llamada Joanán, que era un sacerdote, un leví, que está en el capítulo 12, versículo 23 de Nehemías. Se menciona también a este Joanán, hijo de Eliasib. Fíjense cómo entonces tenemos en un documento extra bíblico una referencia hacia el contenido de Nehemías, y totalmente contemporáneo. Todas estas personas vivieron en ese mismo momento. Muy bien. Esto por un lado como una introducción al libro de Nehemías histórica. Tenemos después entonces en el versículo 2, que dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Muy bien, entonces vemos que Nehemías se encuentra ahí en Susa, donde él vivía, con alguien llamado Ananí, que dice que era su hermano. Muy probablemente sea realmente su hermano, aunque puede ser también algún pariente cercano. Sabemos que en el hebreo se utilizaba el término hermano también para referirse capaz a algún tío o algún primo. Ananí vuelve a mencionarse en el capítulo 7, versículo 2 de Nehemías, y también se lo llama mi hermano Ananí. Así que probablemente sea hermano de sangre de Nehemías. Entonces, Ananí venía de Jerusalén, y Esdras le pregunta cómo está la cosa en Jerusalén. Sabemos que en ese momento tener noticias de una región tan lejana era impracticable si no venía alguien, ¿no? Y bueno, le comenta que estaba todo muy mal, que la ciudad los muros están destruidos, las puertas están quemadas, las personas están pasando por una situación compleja porque estaban, como dijimos, vulnerables a los ataques, no había una organización política, nada. O sea, sabemos que antes de la cautividad, la nación de Israel o de Judá tenían su propio rey, tenían una identidad, tenían un idioma, ¿no? Saben que todo eso lo perdieron. Cuando vuelven de la cautividad, ya ni siquiera idioma tenían, porque el hebreo había dejado de utilizarse. Ellos habían acoplado o adaptado al idioma que se hablaba en Babilonia y luego en toda la región de Persia, que era el arameo. Y se volvió su lengua, su primera lengua. No hablaban más el hebreo. El hebreo quedó como un idioma para leer o para entender las escrituras y nada más, y lo hablaba muy poca gente, por lo cual en esa época empiezan a aparecer las primeras traducciones de la Biblia al arameo, que se la conoce como los Targums, y también la primera traducción de la Biblia al griego, que se la conoce como la Septuaginta, son todas de esta época. ¿Por qué? Porque la gente dejó de hablar el hebreo. Se seguía manteniendo para todo lo concerniente al templo, pero necesitaban traducirlo, porque no lo hablaban comúnmente. Y bueno, y tenían este problema, no tenían un líder que los guiara, no tenían una ciudad segura, porque no tenían muros, ni siquiera un idioma propio. Todo eso les complicaba mucho, y estaban realmente en una situación difícil. Y bueno, y escuchando esto, es que Nehemías hace una oración, que es lo que abarca el resto del capítulo que leímos. Y podemos extraer un par de enseñanzas acerca de esta oración de Nehemías, que lo describe muy bien cómo era Nehemías, la calidad de persona que era, las características que tenía, y por qué pudo llevar adelante una obra tan importante para la gloria de Dios. Y vamos a ver algunas de estas características de Nehemías que se desprenden de lo que él le dice a Dios en esta oración tan hermosa que tenemos
en los siguientes versículos. Y podemos sacar, o lo estructuré de esta manera, pueden sacarse muchas cosas más seguramente, pero hay 4 características que se pueden ver de Nehemías como siervo de Dios. Sabemos que, lo dije antes, que una de las características principales del libro de Nehemías es el servicio a Dios. Y hay 4 características que podemos ver simplemente al leer la oración que hace Nehemías en el capítulo 1. La primera característica es la empatía. Leemos en el versículo 4. Alguien que me lo recuerde, que me lo lea el versículo 4, así no hablo todo yo porque se me seca la lengua ya. Alguien que me lea, versículo 4. Sí. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Muy bien. ¿Por qué decimos empatía? Lo vemos en el versículo 11. Nehemías era una persona importante en el reino persa, en la capital, en Susa. Era siervo, siervo importante directamente del rey, de Artajerjes. Él era el copero del rey. Y el copero para un rey en ese momento era su mano derecha, literalmente, porque toda su confianza la ponían en el copero, que era el que le daba lo que tenía que tomar. Sabemos que una de las principales formas de matar a un rey en ese momento era envenenarlo. Entonces la persona que le acercaba el vino o la bebida que tomaba el rey era de su extrema confianza. Y Nehemías tenía la vida hecha, estaba perfecto ahí donde estaba, no tenía complicaciones, no tenía ningún problema económico, en un puesto de jerarquía que muchos quisieran tener, como el que él tenía. Pero vemos que cuando Nehemías escucha lo que pasaba en Jerusalén, se pone realmente muy mal, ¿no? Y se pone muy mal por las personas que estaban allí y por ver a la ciudad de sus padres. Vemos después en el capítulo 2, cuando habla con el rey, que le dice, el lugar del sepulcro de mis padres está destruido. Así que vemos en Nehemías esta característica de empatía, de sentir la necesidad de los demás, porque realmente no era una necesidad propia, ¿no? Él estaba perfecto ahí donde estaba, no era él al que le afectaba, no estaba su familia directa allí, ni nada por el estilo. Sin embargo, él lo siente como propio, el mal que sentían estas personas. Y eso es la empatía, es ponerse en el lugar del otro, pero que eso mueva la acción también, ¿no? Y sabemos que muchos de nosotros, o del común de la gente, incluso en el día de hoy, cuando escuchamos una noticia como esta, ¿cuál es la reacción más natural? ¿No? Decir, bueno, qué cosa, voy a orar por esta situación, y termina ahí, ¿no? Queda ahí la cosa, nos sentiremos mal por un rato y después nos olvidamos y seguimos con nuestra vida, ¿no? Sin embargo, vemos en Nehemías, estando en esa situación tan cómoda, que realmente esto le conmovió el corazón, y se puso a orar fervientemente, pero no a orar como diciendo, porque lo vemos en su oración, bueno, te pido por las personas de Jerusalén que están pasando por esta terrible situación, que tú les ayudes, Señor. No, él se puso a orar, Señor, dame la oportunidad para ir y cambiar las cosas, para hacer algo. ¿Está bien? Esa es la oración que Nehemías le hizo a Dios día y noche, porque vemos en el último versículo, le dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía del copero del rey. O sea que Nehemías le pedía que de alguna forma Dios moviera el corazón del rey para que él, Nehemías, pudiera pedirle de ir a Jerusalén a cambiar las cosas. Entonces vemos que en su oración Nehemías le pedía a Dios, Señor, si es tu voluntad, que yo pueda ayudar, que yo pueda ir y hacer algo por Jerusalén, por la gente que está allí, para reconstruir la ciudad. Entonces vemos, como primer punto de este gran siervo de Dios, la empatía. El segundo punto, que es muy interesante, es el conocimiento.
que Nehemías tenía de la Biblia, que lo vemos a lo largo de todo el libro de Nehemías. Muchas veces se cataloga a Esdras como la cabeza en toda esta reconstrucción de Jerusalén. Esdras se lo pone como el líder espiritual, o quien llevaba la palabra de Dios, y a Nehemías como el líder más político, el gobernador, aquel que reconstruyó el muro. O sea, Esdras estuvo más con el templo y él estuvo más con todo lo secular, se lo llama el laico, ¿no? y a Esdras el clero. Sin embargo, no es tan así, porque vemos en Nehemías unas características espirituales muy importantes. Un gran conocimiento de la Biblia, con lo que eso significaba en ese momento, que tener conocimiento de la Biblia, sabiendo, como dijimos antes, que ya ni hablaban hebreo, que todo lo que se tenía escrito estaba en hebreo. Era muy difícil conocer la Biblia para alguien que vivía en ese momento en Persia y estaba totalmente ajeno. Incluso Nehemías había nacido ahí, no es que ya habían pasado muchísimos años de que fue la deportación. Nehemías nació en ese lugar y toda su vida habló el arameo, el hebreo lo tuvo que aprender para poder conocer de la Biblia. Y vemos que él conocía mucho de la Biblia, y lo vemos en la oración que él hace, en el versículo 5, es muy interesante. El versículo 5 dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Lo leemos así, perfecto, parece el inicio de una oración. Sin embargo, lo que está diciendo acá Nehemías es nada más y nada menos que citar la oración de Salomón, que está registrada en Reyes capítulo 8, versículo 23. Y no solo eso, sino que también lo que Daniel dice en Daniel 9:4, que muy probablemente los dos, tanto Daniel como Nehemías, conociendo las Escrituras, hayan hecho referencia en su oración a las palabras de Salomón. Vamos a buscar Reyes 8:23 y Daniel 9:4. El que tiene Reyes 8:23, que lo lea. Y otro que busque también Daniel 9:4. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Muy bien. Fíjense la similitud, prácticamente igual de las palabras, pero todavía la de Daniel 9:4 es más idéntica, o diríamos que prácticamente parece un versículo copiado y pegado aquí en el libro de Nehemías. Alguien que lea Daniel 9:4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjense que es prácticamente igual. Es muy interesante ver cómo estas personas, como Nehemías, tanto Nehemías y Daniel, tenían acceso a las Escrituras, y cómo eso marcó tanto lo que fueron en sus vidas. Y hay otra porción más, en Nehemías 8 y 9, directamente hace referencia a él mismo, dice: acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y eso lo podemos leer en Deuteronomio, capítulo 30, versículos 1 al 4. A ver quién me lo busca. Pueden leerlo varios si quieren. Deuteronomios 30, del 1 al 4. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que te he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy,
tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrás misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieron en las partes más lejanas que haya debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Es realmente muy, muy llamativo que Nehemías tuviera acceso en ese momento y conociera, y tenía que conocer realmente mucho de la Biblia para haber encontrado esa porción particular. Sabemos lo difícil que era, los rollos en ese momento, y vemos que él hace referencia a dos porciones distintas de la Escritura. Era muy, muy probable que tuviesen la ley, pero él está haciendo referencia al libro de Reyes, ¿no? Que es un libro histórico, por lo cual vemos que entonces Nehemías tenía conocimiento y tenía acceso tanto a la Torá o a la ley como a los otros libros que hasta ese momento conformaban la Biblia, ¿no? Que eran esos. Entonces vemos como característica de Nehemías un conocimiento de la palabra de Dios y una utilización, lo vamos a ver más adelante en su ministerio, una utilización de la Biblia para tomar sus decisiones. Hay una referencia muy linda en el capítulo 13, cuando hay un problema ahí que están medio dejando de lado el culto que tenían que llevar adelante en el templo y empiezan a hacer cosas equivocadas, y Nehemías le trae como referencia a Salomón. Les dice, porque los problemas que tenían es que estaban tomando por mujeres, se estaban casando con personas de otras naciones, lo mismo que habíamos visto el otro día en el libro de Esdras, estaba ocurriendo, y Nehemías le trae como referencia y les dice, esto ya pasó con Salomón. ¿Y cómo le fue a Salomón por tomar esta decisión? Fue lo que terminó metiendo la idolatría en Israel y terminó dividiendo al reino y destruyendo todo. Fíjense que Nehemías, al conocer la Biblia, él sabía bien, o él la utilizaba para tomar las decisiones y decía, esto pasó antes, si vamos por este camino nos va a volver a pasar lo mismo. ¿Está bien? O sea que vemos en Nehemías que ese conocimiento que él tenía lo aplicaba en sus decisiones, que fueron muy importantes y muy acertadas, como vamos a leer en las próximas reuniones. El tercer punto es la humildad y la dependencia de Dios que se ve en la oración de Nehemías. Leemos en el versículo 6 y 7 que dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. En primer lugar vemos el reconocimiento del pecado en la oración de Nehemías. Y Nehemías también acá podría haberse separado un poco, ¿no? Nehemías había nacido ahí, no había sido parte de los pecados que llevaron a la cautividad de Judá. Sin embargo, Nehemías los hace propio y también reconoce su culpa, ¿no? Y también reconoce de que por el pecado es que todo esto había ocurrido. Vemos entonces ahí la humildad, Nehemías se humilla delante de Dios, reconoce que él no es nada y que solamente Dios podía hacer el milagro que Nehemías le estaba pidiendo, como nos dice en el versículo, en el versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías reconoce que es Dios el que en su momento los redimió cuando los sacó de la tierra de Egipto y es el único que tiene el poder ahora de poder también salvarlos, redimirlos. O sea que vemos que Nehemías tiene humildad delante de Dios, ¿no? Se reconoce pecador, se reconoce que por los errores de él y del pueblo habían llegado a esa situación, pero también
depende de Dios, porque reconoce que solamente Dios era el que tenía el poder para cambiar las cosas. ¿Está bien? Muchas veces cuando se habla de Nehemías como esto, como el líder más secular y más pragmático y que fue práctico, que levantó los muros, perdemos de vista esto, que Nehemías dependía de Dios, que Nehemías tenía una vida de oración extraordinaria, constantemente oraba a Dios por cualquier problema que se presentaba, que dependía de Dios. En todas sus decisiones él siempre dependió de Dios. No hizo la suya, no es que tomó las decisiones como a él le parecía, que muchas veces suele pasar con las personas que son así, activas, ¿no? Que para hacer obras y tareas que se olvida uno, ¿no? En estas situaciones de consultar a Dios en las decisiones que tomamos. Sin embargo, Nehemías no era así, él dependía de Dios, él constantemente consultaba a Dios. Y el último punto que vamos a ver es que él buscaba solo la gloria de Dios. Lo vemos acá brevemente en el versículo 11, pero a lo largo de todo el libro vamos a ver que Nehemías, su objetivo era dar gloria a Dios. Vemos que muchas veces presentaron cosas que él tuvo que tratar, que lo vamos a ver, lidiando con la miseria humana que siempre aparece de querer ganar dinero por sobre las otras cosas, ¿no? De querer, hay una parte que él tiene que tratar con personas que le estaban cobrando intereses terribles, había personas que se morían de hambre y ellos hacían su dinero, y después vemos también que empezaron a dejar de hacerse los cultos en el templo y empezaron a dejar de dar el dinero que correspondía para mantener el templo y los cultos, y Nehemías todo el tiempo estaba diciendo, esto no hay que hacerlo de esta manera. El objetivo de todo es dar la gloria de Dios, de lo primordial para Nehemías era que el templo funcionara, que se buscara a Dios constantemente. Y vemos en el versículo 11 que dice, te ruego, oh Jehová, está ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Ese era el deseo de Nehemías. Y podemos cerrar con esto. El deseo de Nehemías que leemos acá y que vamos a ver en todo el libro era que él deseaba exaltar el nombre de Dios. Que el nombre de Dios por sobre todas las cosas sea puesto en alto, ¿no? Y entonces vemos acá 4 características que vemos en Nehemías como siervo y que tenemos que cada uno de nosotros buscar en nuestro servicio a Dios. Son muy importantes. Poder no olvidarnos de que cuando servimos lo hacemos a los demás, ¿no? Y eso es la empatía, de no perder de vista que nuestro servicio es para las demás personas, ponernos en el lugar de los otros, poder estar atento a las necesidades de los otros. Tener conocimiento de la Biblia. Muchas veces creemos que para hacer ciertos servicios para el Señor no necesitamos conocer de la Biblia, y esto no es así. La Biblia es necesaria, aun si la tenemos que enseñar o aun si tenemos que hacer cualquier otra cosa en la iglesia, porque la Biblia nos da sabiduría en la toma de decisiones, que es lo que vemos en Nehemías. Nehemías fue un líder y alguien que llevó a cabo algo netamente práctico, o sea, reconstrucción, ordenamiento político, todo. Sin embargo, el conocimiento que tenía Nehemías de la Biblia lo ayudó en esta tarea, ¿no? A tomar las mejores decisiones. Entonces el conocimiento de la Biblia tiene que estar en todo siervo, en toda persona que quiera servir al Señor como es correcto. El tercer punto, la humildad y la dependencia de Dios. Cuando nosotros perdemos de vista por qué servimos y a quién servimos, también caemos en un error, en buscar nuestra gloria, en querer resaltar, ¿no? Y perdemos de vista por qué lo hacemos. Y Nehemías no fue así. Nehemías era humilde, dependía de Dios en oración, en sus decisiones, y buscó siempre la gloria de Dios como cuarto punto, por sobre todas las cosas. Así que el Señor nos ayude a tomar ejemplo de este gran hombre, como fue Nehemías, que vamos a seguir estudiando a lo largo de este hermoso libro en los próximos jueves. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.